Cables. A partir de este momento, estamos contigo unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, Primero Justicia. Bueno, buenas tardes a todos los que se conectan y nos ven hoy 11 de abril del año 2022, cuando son las 1:03 de la tarde, hora Caracas, Venezuela, en la Gerencia General de la Producción de la emisora, el señor Jaime Nestares, en la Gerencia General de Producción, la señorita Wilix Arcaya, en la producción de este espacio, Yair Pacheco Cova y Bárbara Oscati, y en los controles Gregorio González, quien les habla Eduardo Batistini, para, como todos los lunes, conversar en nuestro programa Contigo por Radio Caracas Radio. Hoy estaremos hablando de un tema central, que es el tema de las expropiaciones, lo que han sido los 22 años de revolución madurista y chavista en Venezuela y el resultado en materia de expropiación, no solamente en el área de la agricultura y en el área de la ganadería y de las tierras, sino también en el sector privado. Y para eso estaremos conversando con el señor Miguel Enrique Otero, quien es el director general del periódico El Nacional, y también con Carlos Albornoz, un dirigente y productor agropecuario de muchísimos años que ha estado dando la lucha en Venezuela. Pero en este editorial antes de entrar a este tema de las expropiaciones, quería hablar de que hoy es 11 de abril del año 2022, hace 20 años de aquel 11 de abril del año 2002, donde esa enorme manifestación de venezolanos que salió a la calle a pedirle la renuncia en ese momento a Hugo Chávez y que fue masacrada por los cuerpos de seguridad del Estado y por los colectivos que en ese momento eran los círculos bolivarianos armados, que trajo como saldo un poco más de 20 fallecidos en esa manifestación, una represión brutal, y que terminó con la salida del poder de Hugo Chávez, lamentablemente, por un lapso de 3 días, ya que después, por algunos errores que en ese momento quienes dirigieron esa mini transición encabezada por el doctor Carmona Estanga, pues lamentablemente devino en el regreso de Hugo Chávez. Pero yo quería, más que quedarme en esa discusión del 11 de abril, que vemos ya hoy el régimen en su retórica desgastada, de golpe de Estado, de invasión, de imperialismo, del imperio contraataca, de la guerra de las galaxias y de todas esas fantasías que se inventa el PSV en su cabeza, yo quería hoy recordar a los policías metropolitanos que ya cumplen 19 años detenidos de manera injusta, pagando una condena la cual no son culpables, y que de alguna u otra forma no solamente ha sido una condena profunda y que le ha generado unos daños irreparables a estos funcionarios de la Policía Metropolitana, sino también a sus familiares. Actualmente hoy todavía están detenidos Luis Molina, Erasmo Bolívar y Héctor Robaín. Pero no solamente están detenidos ellos, también están detenidos sus familiares, porque cuando tú tienes un familiar preso que además ha padecido el ensañamiento de todo un aparato estatal, como ha sido el caso de los policías metropolitanos, pues lamentablemente la familia también sufre en carne propia lo que es esa persecución y lo que es esa violación a los derechos humanos. Recordemos también que el comisario Lázaro Forero también estuvo muchos años preso por esta situación y simplemente tuvo una medida humanitaria por una enfermedad a la cual estuvo padeciendo. También estuvo en su momento preso el comandante Henry Vives, que posteriormente falleció, y también estuvo preso en su momento también Iván Simonovic, quien luego por una medida humanitaria, después de muchísimos años, fue llevado casa por cárcel y logró escaparse y hoy en día se encuentra en el exilio. Y recientemente también falleció otro de los policías metropolitanos bajo custodia ilegal del régimen de Maduro. Pero en todo caso, hoy es un día para recordarlos a ellos, para recordar a su familia, para recordar además con ellos que en Venezuela todavía hay más de 300 presos políticos, civiles y militares, pero que también sus familias siguen sufriendo y padeciendo en carne propia lo que significa la cárcel, lo que significa la persecución política y lo que significa la violación a los derechos humanos. Yo hace unos años atrás, en el año 2018, tuve la oportunidad de conocer a muchos de los familiares de los policías metropolitanos en una labor extraordinaria que en su momento
hizo la diputada Yajaira Forero, que además es una defensora extraordinaria en materia de presos políticos, pero específicamente en el caso de los policías metropolitanos, porque además lo vivió en carne propia con su esposo, el comisario Lázaro Forero, y en su momento, en aquella oportunidad de que estábamos en la Asamblea Nacional, hicimos un acto en la Plaza Los Palos Grandes, donde estuvo la familia de Juan Requesén, la familia de distintos presos políticos, y pudimos compartir y pude conocer a muchas de las esposas y madres, hijas y hermanos y hermanas de estos funcionarios de la Policía Metropolitana, a quienes hoy les envío mi solidaridad, les envío mi mensaje de fuerza y decirles que desde donde estemos vamos a seguir siempre alzando la voz para que no se olviden que hoy todavía tras las rejas hay 3 policías metropolitanos que son presos de Hugo Chávez y que lamentablemente les han violado no solamente el debido proceso, sino le han violado todos sus derechos humanos. Pero bueno, hoy quería hablar un poco del tema de las expropiaciones, el tema que nos trae hoy central en nuestro programa contigo. Y lo primero que quería decir es que, bueno, hay toda una discusión en el país sobre si son las sanciones o son las expropiaciones las que han acabado con el sistema de producción nacional. Y bueno, evidentemente esta discusión existe, que lamentablemente el régimen de Nicolás Maduro en su estrategia de cooptar dirigentes de la oposición ha inoculado esa narrativa errónea, esa narrativa sesgada, ese cuento que es el que tiene el régimen de Nicolás Maduro para tratar de hacer ver que el problema de Venezuela es culpa de unas sanciones que son o que han sido destinadas especialmente a personas que han tenido que ver con la corrupción dentro del régimen de Nicolás Maduro. Y la verdad es que hay que contar la película de lo que ha pasado en Venezuela con el tema de las expropiaciones, porque esto es una lucha de la mentira contra la verdad. Es decir, un régimen que lo único que hace es decir mentira contra una ciudadanía y una dirigencia política que todos los días tiene que machacar la narrativa de la verdad de lo que sucede en Venezuela. Y es que entre Hugo Chávez y Nicolás Maduro se robaron. Y digo se robaron porque cuando tú expropias una tierra, lo lógico es que tú indemnices con el justo y precio a esa persona que es víctima de esa expropiación. Pero en el caso del chavismo y del madurismo, en el caso de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, se robaron, porque nunca las pagaron, 9 millones de hectáreas de tierras productivas. Esto representa algo así como un tercio de las tierras productivas en Venezuela, que hoy ¿cómo se encuentran? Abandonadas, probablemente improductivas la mayoría, porque las tiene algún generalote o algún alto miembro de las Fuerzas Armadas como su casa de descanso, su casa de campo, su casa de fiesta, o simplemente terminaron en manos de la corrupción. Es decir, en 22 años dilapidaron 9 millones de hectáreas productivas que en vez de estar produciendo hoy y que además fueron expropiadas, entre comillas, porque nunca se pagaron, fueron robadas por el régimen, por el gobierno de Hugo Chávez y el régimen de Maduro, con la promesa de que era para colocarlas al servicio del pueblo y al servicio de la soberanía alimentaria. Mentira, lo que hicieron fue robárselas y hoy en día están abandonadas. Pero entonces, eso ha obligado a que el régimen tenga que acudir a los mercados internacionales a traer comida, a traer alimentos, a traer productos derivados de lo que sería la producción agrícola y agropecuaria del país. Eso como consecuencia directa trae que los precios de esos productos en Venezuela aumenten y se alejen cada día más de la gran mayoría del poder adquisitivo de los venezolanos. Es decir, hoy la gran mayoría del país, podemos decir que más del 80% del país, no tiene cómo tener un poder adquisitivo para al menos adquirir completa la canasta básica. Y eso es una realidad que, sumado a este tema del aparato productivo como consecuencia de las expropiaciones y a otras variables del desastre económico que significa el poder, crisis económica más grande que hemos tenido en el país. Pero entonces, lo que realmente pasa en Venezuela es que la verdadera sanción que tienen los venezolanos es la corrupción de Nicolás Maduro y su entorno. Esa es la verdadera sanción que hoy pesa sobre los venezolanos. Porque ante la falta de producción y ante la necesidad de traer alimentos del extranjero para poder aportar a la canasta básica del venezolano, bueno, Nicolás Maduro vio la oportunidad del negocio del siglo. Se asoció con el delincuente de Alex Saab, que entonces iban al extranjero, compraban comida en el extranjero,
se la traían con sobreprecio a la importación a Venezuela, y una vez teniéndola en Venezuela, nuevamente se la vendían a sobreprecio al régimen de Maduro para que entonces terminara en las cajas claras. Entonces, esos alimentos que se compraban, por decirte un monto, a $10 fuera de Venezuela, terminaban costando al Estado venezolano 100% más de su valor. Entonces, allí, en ese gran negocio con el hambre de los venezolanos, lamentablemente es lo que hoy en día le pesa sobre la espalda a los venezolanos, en especial a los venezolanos más humildes. O sea, la verdadera sanción que hoy en día tienen los venezolanos es que Maduro siga en Miraflores. Pero además de esto, entonces se inventan la narrativa de las sanciones para tratar de justificar esta corrupción y decir que es que el problema de ese desabastecimiento, que el problema de la mala calidad de los alimentos clave, que el problema del alto costo de los alimentos es culpa de las sanciones, que han sido sanciones individuales a personas que integran la cúpula del poder de Nicolás Maduro, que están sancionadas por corrupción y otros por narcotráfico. Entonces ellos utilizan eso, inventan su narrativa a través de los canales de la mentira, que son los canales del Estado, y algunos canales privados que se prestan por la censura para esto, y tratan de imponer esa realidad. Pero lo que está muy claro en Venezuela es que el único responsable de la crisis económica, política y social es Nicolás Maduro. Y lo que nosotros no podemos ahora es reinventar la historia. Es decir, ahora los malos son los venezolanos que luchan todos los días por liberarse de una dictadura, que luchan todos los días por adecentar el país, que luchan todos los días por lograr un cambio democrático. Ahora esos son los malos. Y en la narrativa de la revolución chavista madurista, los buenos son los que se asociaron con Alex Saab para robarse el dinero de los venezolanos de la alimentación. Los buenos son aquellos que, utilizando puestos de poder, y en esto me refiero a altos jerarcas de las Fuerzas Armadas, están todos colocados en instituciones del Estado que tienen que ver con empresas expropiadas en materia de alimentos y con fincas y tierras expropiadas en materia de producción agrícola y agropecuaria. Entonces ellos que se robaron todo, que acabaron con el aparato productivo, que llenaron de corrupción al país, entonces ellos son los buenos. Entonces ese es el manejo comunicacional que el régimen le da, y lamentablemente vemos como algunos dirigentes de la oposición caen en ese espejismo, caen en ese lodazal comunicacional del régimen de Maduro y terminan con su discurso, con su expresión, bueno, lamentablemente justificando lo injustificable. En estos días vimos como en la ilegítima Asamblea Nacional que preside ilegítimamente Jorge Rodríguez, bueno, vimos que presentaron allí un acuerdo en respaldo a Alex Saab. Es decir, ese grupo de personas que están allí en la Asamblea Nacional de manera ilegítima presentan un acuerdo ante el país para respaldar al tipo, al ladrón, al delincuente que se robó la plata de los venezolanos. Y allí, dentro de esa asamblea ilegítima, hay unos tipos que te dicen ser de oposición, que te salen en Globovisión, que te salen en PTV y que te salen en algunos canales diciendo: nosotros, en nombre de la alternativa democrática y de la oposición, con esa voz circunspecta, como que si estuviesen dando una cátedra de moral y de ética, y resulta ser que esos también, en ese espacio, levantaron sus manos para aprobar un acuerdo en respaldo a Alex Saab. Entonces, cuando usted escucha a esos personajillos hablar de que son oposición, bueno, recuérdese que ese mismo aprobó en la asamblea del chavismo que a Alex Saab había que respaldarlo porque prácticamente era un héroe de la patria, era un héroe de la patria. Y bueno, que alguno de esos personajes diga que Alex Saab es un héroe de la patria tiene sentido, porque muchos de ellos, por cierto, llegaron a las filas del PSV como opositores disfrazados con el financiamiento de Alex Saab, o no nos olvidemos lo que pasó a finales del año 2019 y que fue abiertamente denunciado, no solamente por los partidos políticos, sino también por un portal muy serio de información como es Armando.il. Entonces, esa es la realidad que nos pretenden vender, y esa es la que tenemos que todos los días convivir, y a la que todos los días tenemos que hacer un esfuerzo comunicacional, a pesar de la censura, para poder expresar lo que significa contraponer la verdad de un pueblo que está pasando hambre versus la mentira de una cúpula
que simplemente está regodeada de poder, llena de dinero en la corrupción y en una burbuja intocable. Así que con esto no, te culmino mi editorial del día de hoy y al regreso estaremos con más de nuestro programa contigo por Radio Caracas Radio y estaremos empezando con los invitados que tenemos para el día de hoy. Ya volvemos con más de su programa contigo. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750. Seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @BPTerrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más se puede dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía astrológica. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Bueno, y estamos ya de regreso con su programa Contigo por Radio Caracas Radio y en este espacio vamos a estar conversando con Carlos Albornoz. Carlos Albornoz es presidente del Instituto Venezolano de la Leche y la Carne, además fue expresidente de FEDENAGA y ex vicepresidente de FEDEAGRO, pero además ha sido un luchador incansable, no solamente por su gremio, sino también por la libertad y por la democracia en Venezuela, y además ha unos testimonios de lucha invalorables, y que estoy seguro que cuando terminemos de rescatar la democracia, estará Carlos, como muchos otros productores y como muchos otros venezolanos que todos los días se levantan a echarle pichón al país en la historia de la reconstrucción de nuestro país. Pero nada, Carlos, quería primero darte la bienvenida y preguntarte cómo ha sido durante estos 22 años la política de expropiación, si se le puede decir expropiación, porque recordemos que la expropiación siempre viene precedida de un justiprecio que se le cancela a quien es expropiado por motivos de razón pública, por lo cual es difícil llamar expropiación a lo que hemos visto que ha sido prácticamente un robo de las tierras de los venezolanos. Bienvenido, Carlos. Eduardo, gracias. Agradezco la oportunidad que me da. Por cierto, no sé si me está oyendo, ¿verdad?
Estamos escuchando perfecto, sí, sí. Permíteme que me acabo de dar cuenta que tengo poca batería, no sé si me sigues oyendo. ¿Sí me sigues oyendo? ¿Ahí me oyes o no? Perfecto, sí, sí. ¿Me oyes perfectamente? Ok, qué bien. Fíjate, el punto es un punto, el tema es un punto que es verdaderamente crítico, porque sin duda el pilar de la economía nacional, no solamente del sector pecuario, del sector agroalimentario, tiene que estar absolutamente vinculado con el tema de la confianza. En el momento en que a partir del 2003-2004 comienza una política de Estado de persecución sobre los bienes y las propiedades, reitero, no solamente del sector agroalimentario, sino de un conjunto de factores, de sectores en los cuales se vieron involucrados turismo, petróleo, cadenas agroalimentarias, en fin, no hace falta que nosotros hagamos esta descripción porque por todos es conocida. Allí se fractura la columna vertebral del factor más importante que necesita cualquier economía, que es el tema de la confianza. ¿Qué ocurre? A partir de allí, nosotros nos toca vivir en carne propia en primer término, más o menos en el año 2003-2004, si mal no recuerdo, o antes, un poco antes, 2002, una intervención de una finca que teníamos en Anzoátegui. Y a partir de allí, Eduardo, yo tomo la decisión de formar parte de los gremios y empezar la lucha por las libertades en Venezuela. Es a raíz y como consecuencia de un abuso en contra de la propiedad de mi padre que yo asumo esta actitud y tomo una posición mucho más activa en cuanto a las libertades y el defensa de la propiedad. Pero no solamente eso, recuerdo perfectamente, y quiero hacerlo de manera pública, el agradecimiento que a lo mejor no te he dado en otras oportunidades, cuando nuestra finca fue increpada, fue con una orden no solamente absolutamente ilegal, sino malsana, vía un programa de televisión que no vale la pena ni siquiera mencionar, por algunos funcionarios que se sienten con mucho poder, para que fuesen, siendo yo presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, y como consecuencia de acciones vinculadas a esta actividad, que fuese tomada porque supuestamente era una finca improductiva. Me acuerdo que Eduardo Battistini fue uno de los que estuvo presente, uno de los políticos que me acompañó, que se acercó sin habernos conocido ni siquiera suficientemente, sin ser grandes amigos. Eduardo se apareció en Chaguarama esa mañana y estuvo conmigo defendiendo no solamente lo que era un abuso absoluto en contra no solamente de la propiedad, sino también de los derechos empresariales y de la defensa gremial, sino también en defensa de las libertades reales y sobre todo agroproductivas del sector venezolano. Hoy, Eduardo, debo confesarte que mi finca sigue productiva. Yo quiero agradecerte esto en nombre mío, en nombre de mi familia, porque no solamente tu presencia, tus luchas, tu compañía, tu acompañamiento, ese día fueron fundamentales, sino que también la unión del gremio, la consolidación de la voluntad férrea, no dejarse arrebatar los derechos inherentes como persona, como ciudadano, han mantenido nuestra finca hoy produciendo más de 2 millones de kilogramos de maíz que sirven para la arepa del venezolano. Se producen no menos de 1.200, 1.300 vasos de litros, 1.300 vasos de leche escolar diariamente en nuestra finca. Se levantan mautes, se sigue trabajando, se sigue dando empleo a decenas de personas. A través de los gremios continuamos en una actividad muy activa en Venezuela, con todas las dificultades, con todas las penurias que vive cualquier agricultor en Venezuela. Y seguramente muchos de los que me conocen en lo personal sabrán que por cuestiones de persecución me tocó salir incluso con mi familia al exterior. Allí también tengo una unidad de producción. Estamos produciendo en las costas del río Magdalena, en la zona del departamento de Caldas, con ganado produciendo leche, animales de genética girolando, en fin, tratando de sostener no solamente la actividad en Venezuela, sino el gasto propio de cualquier ciudadano que por cuestiones obligatorias haya tenido que abandonar su país. Y este llamado, desde este otro punto de vista, Eduardo, que hago a todos para no dejarnos permear en la división. Sé que hoy hay una especie de nube que se coloca sobre nosotros, sobre el Venezuela se arregló, el Venezuela no se arregló, sobre lo que piensan las personas que están dentro, las personas que están fuera, sabiendo que todos en realidad amamos a Venezuela, que somos
absolutamente patriotas y que todos anhelamos a que Venezuela sea restaurada, que Venezuela sea sanada, que cure su enfermedad, no solamente desde lo económico, sino también desde el perdón genuino para que tengamos la patria que todos necesitamos y que todos nos merecemos. Yo sé que tú, como yo, anhelamos regresar. Yo, con el favor de Cristo, voy a estar más temprano que tarde nuevamente en mi patria, de una manera normal, porque nosotros no tenemos por qué estar huyendo por defender derechos y libertades. Y estoy absolutamente convencido que Dios nos va a dar la oportunidad, Eduardo, de regresar más pronto que tarde a nuestro país, y desde allí darte una entrevista contigo personalmente en RCR de otra manera, de otra forma, disfrutando libertades, disfrutando de lo que es nuestra nación. Así es, recuerdo que estamos conversando con Carlos Albornoz, quien es expresidente de FEDENAGAS y de FEDEAGRO, pero además ha sido un dirigente gremial y un productor incansable del progreso en Venezuela. Y bueno, precisamente hoy estamos hablando por Radio Caracas Radio, una radio que fue cerrada hace ya casi 3 años. Estamos próximos a cumplir 3 años de que fuimos cerrados de manera irregular e ilegal por el régimen de Nicolás Maduro, y hoy en día podemos solamente salir por streaming y a través de las redes sociales, lamentablemente porque nos fue arrebatado el espacio que por muchísimos años no se ganó Radio Caracas Radio, se ganó el sentimiento de los caraqueños que todos los días hacían de la radio más escuchada en la AM del Distrito Capital, y que lamentablemente, precisamente por ser una voz de denuncia, por ser una voz constantemente de señalar los problemas de los venezolanos y sobre todo los caraqueños, pues nos sacaron del espacio de las ondas hercianas. Pero seguro que con la democracia vamos a volver, y vamos a volver con mucha más fuerza, pero nuestro trabajo desde Radio Caracas Radio, que es ser la voz de los venezolanos, hoy nos ha permitido reinventarnos y también ser parte de la voz de los venezolanos que están en la diáspora. Y tú decías algo que es muy importante. Hoy en día hay un debate que para mí es un debate inoficioso entre si Venezuela se arregló o no se arregló, que si los que están adentro con los que están afuera. Y la verdad es que todos queremos que Venezuela esté mejor. Y sabemos que en Venezuela hay muchísima gente que, a pesar de la persecución, que a pesar de la crisis, que a pesar de los problemas, sin necesidad de acudir a la fuente de financiamiento regular o irregular del régimen, está echando para adelante y está haciendo cosas que hacen que se puedan generar ventanas de mejoría dentro del país. Lo lamentable es que el régimen ha pretendido, con el esfuerzo, como siempre lo hace, con el esfuerzo de los particulares, tratar de decir que es gracias al régimen que Venezuela hoy en día puede estar distinta. Y yo creo que ahí es donde tenemos que hacer un esfuerzo muy grande en decir que lo bueno que hoy en día pasa en Venezuela pasa por los venezolanos. Lo bueno que hoy en día pasa en Venezuela es por esos venezolanos que, como tú, que a pesar de que le tocó salir al exilio, siguen trabajando en Venezuela con toda su fuerza para que muchos de esos vasos de leche hoy lleguen a una escuela del Estado, que lamentablemente no llegan por parte del Estado porque no la producen, porque las tierras que se robaron las tienen prácticamente abandonadas, o las tienen, como tú bien sabes, Carlos, en manos de un generalote o de un teniente coronel o de un jefe de una SODI o una REDI que la convirtió en su casa de campo y no la convirtió en una hacienda productiva. Pero te quería preguntar, Carlos, un poco antes de que cerremos este contacto, te quería preguntar cómo está hoy la producción en Venezuela, tanto agrícola como la producción de leche, como la producción de alimentos. Fíjate, hay un factor que me parece que es el determinante en cuanto a cómo está hoy Venezuela, que es el tema de la dolarización. La dolarización no es una concesión que se nos ha dado porque las personas que de una u otra forma ostentan el poder decidieron cambiar por voluntad propia o porque se dieron cuenta de los errores que lamentablemente han llevado a Venezuela a las realidades que hoy conocemos. El punto es que por necesidad, porque Venezuela tenía hace 8 o 9 años 343 mil millones de dólares de PIB, yo intento usar argumentos para no caer en posiciones subjetivas que realmente cada quien tiene su forma de pensar, pero a mí me gusta aterrizar las ideas en blanco y negro y poder expresarle a la gente en las realidades que son inobjetables. Si tenemos 343 mil millones de dólares en PIB hace 8 años,
y hoy tenemos apenas 43 mil millones de dólares. Sin duda alguna, las personas que ostentan el poder no tienen la capacidad de poder, a través de la situación económica, poder moldear un poder absoluto. ¿Qué hubo por obligación, de facto, tener que permitir? Bueno, la dolarización, que no ha ocurrido en ninguna otra parte del mundo, una situación similar como la de Venezuela, porque Ecuador se dolarizó, Panamá se dolarizó, pero fue a través de su Banco Central. Aquí no. Aquí la sociedad decidió tomar la moneda, el dólar, y hoy entre lo que se comercializa en dólares y en pesos colombianos y en reales brasileros, ocupa más del 75% de las transacciones nacionales diarias. ¿Qué ocurre? En el momento en que se da la dolarización de facto, una dolarización obligada, impuesta por la sociedad y por las presiones que se han ejercido sin duda alguna, eso ha hecho que se haya una cierta estabilidad, no solamente en precios. Vemos cómo viene en declive la situación hiperinflacionaria, ¿verdad? Vemos cómo de una u otra manera los capitales de comercialización que se hacían no solamente en el sector agroalimentario, sino en toda la cadena empresarial venezolana, empiezan a tener cierta estabilidad. ¿Por qué? Bueno, porque el dólar tiene un valor y sin duda alguna, se ha hecho un esfuerzo por inyectarle dólares a la economía a través del Banco Central de Venezuela para que la inflación no se vuelva a disparar. Eso sí, que se está logrando, se está subvaluando el precio del dólar y está eso generando mejores condiciones para la importación. Eso en detrimento de la producción nacional. Y hay un caso específico que es muy reciente, que es el tema de lo que está sucediendo con el arroz en calabozo. El arroz en calabozo hoy se lo ofertan al productor agropecuario en $280 la tonelada, cuando en la bolsa de Chicago está en 380, y hay zonas donde está en cualquier parte del mundo, incluso en las zonas asiáticas de mayor producción, la tonelada de arroz puede estar cerca de $500. Pero ¿qué ocurre? Entra un arroz de muy mala calidad a Venezuela en detrimento de un arroz de primera calidad del productor venezolano. Hacen los productores de calabozo y de las zonas de riego del Estado portugués, algunas zonas de Barinas, un enorme esfuerzo en superar las 30.000 hectáreas y hoy se le quiere pagar casi el 70, el 80% del valor real al productor. ¿Qué ocurre con eso? Bueno, que los niveles de rentabilidad son mínimos y entonces el productor que no tiene financiamiento, por lo que explicamos anteriormente, si tenemos 41.000 millones de dólares de PIB, la banca venezolana prácticamente no existe. Estamos autofinanciando todo ese esfuerzo para que haya alimentos en la mesa del venezolano. ¿Y qué ocurre? Bueno, que lamentablemente, si tú no tienes rentabilidad, será muy cuesta arriba volver a pensar para el ciclo que viene, volver a financiar todo este tipo de cosas de tu propio peculio. Entonces, son cuestiones que son muy dinámicas, Eduardo, pero que están vinculados de una u otra manera con el tema de la dolarización. Aquí no es que si Venezuela se arregló o no se arregló. Aquí hay situaciones puntuales, coyunturales, que están generando algunos factores que sirven para la recuperación. Por ejemplo, en el área del maíz hubo una pequeña recuperación de siembra en el 2021 en comparación con el 2020. Igual sucedió con la caña de azúcar. Pero en realidad los daños estructurales continúan. Hay algunos puntos coyunturales que hemos logrado vencer a través de las agremiaciones, a través de la constancia, a través de la eficiencia, porque no puede caber duda que los productores que continuamos trabajando en Venezuela hemos demostrado no solamente eficiencia, sino resiliencia. Y hemos demostrado que a pesar de, hemos tenido la capacidad de soportar todo este tipo de cosas que, reitero, no vale la pena ya ni mencionar, sino enfocarnos un poco más en el parabrisas y dejar de un poco de lado el retrovisor, sin olvidar quién realmente tiene la responsabilidad absoluta y poder visualizar hacia dónde tenemos que ir. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pensar? Bueno, en el caso de los arroceros de calabozo, tratar de organizarnos para ver cómo pudiéramos tratar de exportar un producto que ciertamente apenas está recuperando área y todo esto está muy, muy dinámico. Lo lógico es que la industria entienda que no puede estar haciendo grandes importaciones cuando hay una previsión de una pequeña recuperación de área. Ahora, ¿qué hace la industria, Eduardo? Porque esa es la otra gran pregunta. Pero si yo no traigo el arroz, entonces va a haber desabastecimiento. Entonces todo es un mecanismo que tiene que ir adecuándose, pero te reitero, son salidas absolutamente coyunturales que no tienen nada que ver con la profunda crisis estructural de financiamiento, de combustible, de secuestro, de extorsiones, de dificultades con la propiedad privada que tienen que ser solventadas de parte de los venezolanos para nosotros poder
tener una economía sana y próspera. Entonces, en función de eso, nosotros hacemos una invitación a que aterricemos las realidades, que entendamos que Venezuela tiene un gran potencial, una infraestructura envidiable para otro país. Cuando tú estás fuera, tú lo puedes notar, Eduardo, cuando tú sales a las carreteras de cualquier país para comunicarte de Caracas a Medellín, perdón, de Bogotá a Medellín, tienes que rodar por zonas estrechas, que te tardas para rodar en 300 kilómetros más de 8 o 9 horas, y tú en Venezuela haces el mismo recorrido en 4 horas y media sin ningún inconveniente. Venezuela tiene grandes potenciales, no solamente en infraestructuras, también en suelo, en capacidades, en conocimiento de cómo es el tema de producción y transformación de parte de la gente que vive en Venezuela y las que estamos afuera, pero te reitero, hace falta resolver lo coyuntural, que sin duda alguna va a ser determinante para que Venezuela realmente pueda progresar o no. Así es. Bueno, quería agradecerte, Carlos. Les recuerdo que estamos conversando con Carlos Albornoz, quien fue presidente de Fedenagas, de Fedeagro, actualmente presidente de la Asociación de Carne y de la Leche en Venezuela, y un dirigente, como les digo, gremial y un productor extraordinario, y uno de esos venezolanos ejemplos que tenemos que tomar para ver, como él dice, ver esa Venezuela que está por venir, que estamos seguros que va a venir pronto y que va a marcar un antes y un después de lo que fueron o lo que han sido estos 22 años de profunda oscuridad para los venezolanos. Quería reiterarte las gracias, Carlos, y bueno, con esta entrevista vamos al corte y al regreso estaremos conversando con Miguel Enrique Otero, director de El Nacional. Fuerte abrazo, Carlos, y nos vemos. Gracias, vale. Dios te bendiga, Eduardo, y te siga guiando y te siga llenando de sabiduría y salud para que sigas cuidando de los venezolanos. Ojalá pronto dejes una visita por acá, por el Magdalena Medio, para que compartas con ese grupo de compatriotas que están trabajando acá también, abrazo partido y mandando remesas para sus familiares en Colombia, que también son un punto de sostén a las familias que están en Venezuela con tantas dificultades. Un abrazo grande y que Dios te siga bendiciendo. Agradecido por siempre lo que hiciste por nosotros en Chaguarama. Un abrazo. Chao, salud. Salud. Chao. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. El sábado 23 de abril, el romance invade a Caracas. Llega por segunda vez el espectáculo músico-poético de la temporada, Corazón Descalzo, un concierto de Claudia Macero junto a los poetas Jennifer Ávila y Alejandro Jiménez Castillo. Corazón Descalzo, en una única presentación, sábado 23 de abril en el Centro Cultural BOD. Un tributo al amor que no puedes perderte. Adquiere tus boletos en las taquillas del teatro y en ticketmundo.com. Para más información, llama al 0412-201-3192. Corazón Descalzo, en el Centro Cultural BOD. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. En Venezuela no hay espacio para la política. En Venezuela no hay un sistema político. En Venezuela hay un sistema amponil. El chavismo no es una organización política, el chavismo es una organización criminal. Y las organizaciones criminales, cuando se les va a combatir, lo que corresponde son acciones policiales y militares, no acciones políticas. Porque si usted asume que una organización criminal es una organización política y se sienta con ellos, estaríamos entonces hablando de que en Venezuela estamos viviendo lo que hubiese vivido Colombia si Pablo Escobar continúa en la política. Exactamente lo mismo.
los ampones disfrazados de políticos o con la política como coartada para hacer las barbaridades que hacen. Y lamentablemente eso es lo que estamos viendo. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Bueno, estamos ya de regreso a nuestro último bloque del programa Contigo, y es para mí un honor poder contar hoy con la presencia del señor Miguel Enrique Otero, quien es presidente y director y dueño del diario El Nacional, un diario, bueno, que para todas las generaciones que hemos crecido en Venezuela no solamente es una referencia en la comunicación, sino que además hoy también es un testimonio de resiliencia, de cómo una institución como este periódico se ha tenido que reinventar gracias a la persecución del chavismo y también del madurismo, que hoy, por ejemplo, tiene el señor Miguel Enrique en el exilio, pero tiene además a su familia dando una lucha muy dura en Venezuela por intentar mantener esta institución que significa en materia de la verdad y de la noticia El Nacional, y que además recientemente fue víctima de un robo por parte de la dictadura, y específicamente por parte de Diosdado Cabello. Pero quería en principio darle la bienvenida, señor Miguel Enrique, y bueno, preguntarle un poco, usted que ha estado también muy activo antes de entrar en el tema de las expropiaciones con la Sociedad Interamericana de Prensa, que nos dé brevemente un panorama de lo que es hoy el tema de la libertad de expresión en Venezuela. Bueno, gracias por tu palabra y por tu invitación. La verdad es que en Venezuela la libertad de expresión dejó de existir hace un rato. Lo que hay son, digamos, no hay medios de comunicación tradicionales, y los medios independientes han migrado a Internet. Entonces lo que quedan son medios que van a Internet y los bloquean, pero ellos salen a través de VPN, a través de otros mecanismos, y logran que alguna gente los vea. La verdad es que el régimen ha sido muy eficiente, primero silenciando la radio y la televisión con la ley Mordaza, aquello que empezó con el cierre de Radio Caracas Televisión, después con el suministro de papel prensa que hizo que todos los periódicos independientes fueran a plataformas internet, salvo lo que el gobierno, el régimen compró, y después en las plataformas de internet pues los bloquean. Eso aparte de la que es la violencia física, las amenazas, los juicios, la violencia administrativa, tributaria, como quieran llamarla, que es una constante permanente. Antes eran los círculos bolivarianos, hoy son unos colectivos que nadie sabe de dónde salen, todos son pagados por el gobierno. Entonces, hacer periodismo en Venezuela es algo verdaderamente difícil, y es un país opaco, silenciado totalmente para la libertad de expresión. El 60% de la población lo único que tiene como referencia mediática es el Canal 8, y algunos que tienen acceso a páginas web a través de VPN y cosas así, pero es un país silente. Sí, recuerdo que estamos conversando con el señor Miguel Enrique Otero, quien es presidente y director del diario El Nacional, que hoy se encuentra por persecución de la dictadura en el exilio. Y bueno, ha sido noticia en los últimos, bueno, no los últimos meses, la persecución con El Nacional viene ya de una larga data, pero ha tenido como unos hitos muy, muy noticiosos, que fue pues todo este tema de Diosdado Cabello intentando y realizando una demanda contra el periódico El Nacional, y que terminó recientemente en una decisión de este tribunal ilegítimo del régimen de Maduro en robarle la sede a El Nacional. ¿Cómo está hoy? Bueno, los empleados, la familia del Nacional, todo lo que, más allá de lo que sabemos que trae como consecuencia en la ya limitada libertad de expresión que hay en Venezuela, pero cómo está hoy El Nacional, cómo está funcionando y cómo se está reinventando luego de este robo a mano armada que hizo el teniente coronel Diosdado Cabello. El Nacional tenía hace, no sé, 15 años, éramos 1.100 personas. Hoy en día son 50.
el Nacional fue reduciendo su acción, bueno, cerrando revistas, teníamos un periódico popular, teníamos un periódico gratuito, teníamos una editorial de libros, hacíamos Hola Venezuela, hacíamos una cantidad de cosas y eso lo fuimos cerrando, quedándonos con el core business, que es el periódico. Entonces, con el periódico, bueno, vino la migración a Internet porque no pudimos cumplir con la impresión por la imposibilidad de tener el papel prensa. Y entonces, con esta demanda, porque claro, ellos no pueden cerrarnos, ellos tratan de hacer las cosas por las leyes y ellos no pueden cerrar los periódicos porque no hay una legislación, no es una concesión del Estado. Ellos cierran la radio y la televisión, pero los periódicos no. Entonces, Diosdado Cabello introdujo una demanda que es una demanda de difamación porque nosotros republicamos, no la publicamos nosotros originalmente, una nota que salió en el periódico ABC de España, donde decía que Diosdado Cabello estaba siendo investigado por sus vinculaciones en narcotráfico y con la FARC. Esa nota, como él era presidente de la Asamblea Nacional, salió publicada en 80 periódicos del continente, después de que salió en ABC, que es el que puso la nota original, incluyendo el Wall Street Journal, el Mercurio de Chile, todos los grandes periódicos lo publicaron. Como Diosdado Cabello lo que quería era retaliar con los medios venezolanos, introdujo una demanda contra nosotros, contra Tal Cual y contra La Patilla. Pero al final lo que le interesaba era el Nacional porque tenía propiedades, nosotros no teníamos propiedades. Esa demanda de difamación, que es una demanda penal, bueno, es una demanda que además quedó totalmente nula porque si la DEA dicta una orden de captura a Diosdado Cabello y además una recompensa de $10 millones, obviamente eso significa que lo estaban investigando. Eso lo que hace es probar que la nota era cierta. Pero el juicio penal nunca se llevó a cabo. O sea, está ahí abierto, pero sin testigos, ni siquiera llevado el recorte del periódico, nada. Es como funcionan los tribunales en Venezuela, con órdenes del Ejecutivo. Entonces, Diosdado Cabello ordenó un juicio civil, abrió un juicio civil, puso una compensación de $1 millón. El juez dictaminó que la sentencia firme por $1 millón, pero cuando la sentencia sale a la calle, la hiperinflación se había comido $1 millón, que se convirtió en $12.000. Diosdado Cabello entró en cólera, llamó al Tribunal Supremo, que él lo dirige a su antojo, le dijo, mire, ustedes tienen que eliminar esa sentencia y hacer otra sentencia y yo necesito que eso sea por $13 millones. Entonces, sin ninguna justificación, sin ningún tipo de verificación de cómo $1 millón llegó a 13, pues ellos dictaminaron sentencia firme en el Tribunal Supremo de Justicia. El día que lo hacen, el Ejército, sin ningún procedimiento legal, sin ninguna orden de ningún juez, entra en el edificio, desaloja a todas las personas que están ahí y toma el edificio. Un allanamiento, pues, sin ninguna justificación. Llegamos porque este edificio es de Diosdado Cabello. Bueno, eso fue hace 8 meses. Después de 8 meses se dieron cuenta que aquello era demasiado arbitrario, entonces llamaron a un juez y el juez dijo, no importa, ahora este edificio vale $10 millones, se lo entregamos personalmente a Diosdado Cabello y nos quedan debiendo $13 millones. Como comprenderá, es todo una serie de irregularidades que hacen que ese juicio no tenga ninguna validez en ningún país normal. En este momento, bueno, cuando el edificio es tomado por el Ejército, bueno, veníamos de la pandemia, entonces la gente estaba trabajando en sus casas y se quedaron trabajando en sus casas. Nosotros seguimos sacando la web, aunque nos bloqueen y no lo puedan ver suficientemente en Venezuela, porque en Venezuela lo ven solo los que saben manipular el VPN y ese tipo de cosas. Tenemos un tráfico gigantesco en el mundo entero y somos una referencia mundial de lo que es Venezuela. El Nacional es la gran referencia para Venezuela y seguimos sacando y seguiremos sacando y nunca nos vamos a autocensurar porque nunca lo hemos hecho. Así es. Me quedan 3 minutos, señor Miguel, pero quería estos 3 minutos, y esto es una campaña que yo traigo ya desde hace unas 3 semanas, porque bueno, hemos visto cómo la propaganda del régimen ha tratado de vender una Venezuela que no existe, una Venezuela que parece que está en una burbuja inflada por los privilegios y por quienes están alrededor de quien hoy usurpa el poder en Venezuela y que tiene sin duda alguna una entrada de dinero exorbitante que no la pueden sacar de Venezuela producto de las sanciones, pero han tratado de vender
esta marca de Venezuela se arregló. Yo quisiera que usted nos diera brevemente unos comentarios sobre esa afirmación, porque eso ha generado un debate no solamente en el país, sino donde se han involucrado artistas, políticos y personas que viven fuera, personas que viven dentro. Yo quería saber un poco su perspectiva sobre esa afirmación que desde mi punto de vista es bastante alejada de la realidad. Bueno, esa afirmación no está acompañada de cifras verificables. O sea, las cifras que existen es que en Venezuela el 75% de la población vive bajo nivel de pobreza crítica, peor que Haití. La otra cifra es que de Venezuela se han ido 6 millones de personas y vamos para 7, huyéndole, bueno, parte política, pero parte de la crisis económica. Después, la economía productiva que se ha creado no es una economía industrial. Ni siquiera en el campo ha habido un aumento de la producción sustancial, y en industria nada. Lo que hay es lo que llaman el puerta a puerta, el bodegón. Entonces se genera una serie de negocios que son la venta de productos importados sin arancel. El único arancel que ellos pagan es el que le cobra un militar por container, que mantiene pues a una capa de algunos oficiales de las Fuerzas Armadas que cobran ese arancel privado, y le venden a unos precios. Por ejemplo, una botella de cerveza Corona vale menos que una botella de cerveza Polar, porque la Polar tiene que importar la cebada y la cebada le cobran arancel. Entonces, el tema de los bodegones y esa especie de burbuja no es un tema productivo. No hay una modificación sustancial en lo que es el estándar de vida de los venezolanos. Y es una economía muy barata, muy insignificante, que puede desaparecer mañana. Ahorita no va a desaparecer porque subieron los precios del petróleo, pero mañana puede desaparecer. O sea, hay 5 plantas de la Polar, de las cuales 4 están paradas. ¿Cuánto cuesta cada planta de Polar? $500 millones. ¿Qué se hace con $500 millones? Todos los bodegones que te dé la gana. O sea, no hay una inversión industrial. La comparación es muy significativa, porque eso te da una idea de que lo que hay es una burbuja comercial en las ciudades donde hay cierto poder de adquisitivo de gente que vive del narcotráfico, o vive de las remesas, o vive del oro de Guayana. Entonces eso genera una cantidad de divisas que circulan en ciertos sectores y generan esa economía que no es una economía productiva. Así es. Bueno, señor Miguel Enrique, de verdad que para mí reiterarle que es un placer haberlo tenido en el programa y a través de esta pantalla radial que ahora nos ha tocado como hacer para reinventarnos, porque como usted sabe, estamos ya próximos a cumplir 3 años también de haber sido cerrados por parte de la dictadura, y hoy solamente puede salir por streaming, siendo una de las radios más antiguas del país, y que estamos seguros que como cuando regrese la democracia, no solamente regresará Radio Caracas Radio, sino también el Nacional regresará a las manos de todos los venezolanos. Quería enviar también un saludo a toda esa gran familia del Nacional que sigue dando la lucha, que con mucha resiliencia sigue en Venezuela apostándole a los venezolanos, pero también apostándole al bien más preciado que tiene el Nacional y que puede tener cualquier medio de comunicación, que es la verdad. Así que muchas gracias por ese trabajo, por ese esfuerzo que ustedes hacen todos los días, y seguimos pues en la lucha próximamente para, Dios mediante, en un futuro no muy lejano, poder estar todos en Venezuela, pero en democracia, en libertad y con medios de comunicación que nuevamente estén al servicio de los venezolanos y no al servicio de un régimen. Bueno, muchas gracias. Un gran placer haber podido conversar en este programa, y estoy seguro que Radio Caracas Radio regresará, y regresará Radio Caracas Televisión también. Todo eso regresará en un futuro que no sabemos cuándo, pero vendrá. Así es. Bueno, muchas gracias, y con el doctor Miguel Enrique Otero entonces culminamos nuestro programa el día de hoy, invitándolos a que nos podamos ver el próximo lunes en su espacio contigo por Radio Caracas Radio, la radio que se ve y se escucha. Feliz inicio de semana y feliz Semana Santa para toda la familia venezolana que está en Venezuela, pero también a la gran familia venezolana que hoy en día se encuentra en la diáspora. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750.